Buen día. Hola, buen día, ¿cómo estás? Hola, Hola, buenos días. ¿Cómo andan, profes? ¿Todo bien ustedes? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Contesto una llamadita y arrancamos, ¿sí?
Bueno, ahí volví, perdón. Había una urgencia nutricional que atender. Bueno, ¿cuántos somos? 20, 22. Hoy vamos a tener nuestra última clase. Yo les había pedido que traten de repasar y mirar si tenían dudas particulares de algún tema. Yo voy a tratar de ir pasando rápidamente por ahí por los temas. Si hay algo que quieren que paremos un poco más porque tienen más dudas, paramos y lo explicamos, a fin de que vayan sacándose las últimas dudas que tengan sobre este tema, ¿sí? Acuérdense que todos estos temas entran en lo que es el globalizador y o final, ¿sí? Son temas teóricos. Vamos por acá. ¿Tenés una duda, Caterina? Ajá. ¿El final es todo teoría? No, hay un poco de todo. Pauli, ¿vos? Me parece que tiene un poco de todo. Creo que sí, en especial el globalizador y el final sí tienen un poco más de teoría que los parciales. O sea, el globalizador sí puede ser que tenga solo teoría. Eso tendría que preguntarle a Ricardo, me parece que era así, si no cambió el año pasado pero el final es todo. Ejercicios y teoría. Pero bueno, como esto es todos los años un año nuevo y nosotros no somos los que hacemos los parciales o los finales, es Ricardo, le consulto y les aviso igual por las dudas para estacionarme. Pero todos los años era así, el globalizador era solo teoría y esa era como la ventaja de haber promocionado, que solo rendías la teoría, y el final sí incluye ambas cosas. Ahí pusieron en el chat. El globalizador dijeron que entraba práctica, al parecer. Que no entraba. Sí, no entraba. Bien. Bueno, el metabolismo es como lo que va a reunir todo lo que estuvimos viendo anteriormente y van a tener que ir rescatando conceptos de todo lo que vimos, por eso es la última unidad. También van a rescatar conceptos de lo que es biología, así que bueno, traten de estar como muy empapado en todo cuando se ponen a leer esta unidad porque va a ser necesario, ¿sí? Si no entienden algo o algo por el estilo, vuelvan hacia atrás, ¿sí? Porque la idea es que lo puedan comprender correctamente y el objetivo de bioquímica es que entiendan toda la parte de metabolismo, que es bastante compleja, ¿sí? Tenemos dos reacciones que se dan en el metabolismo. El metabolismo son el conjunto de reacciones que se dan dentro de las células. Y tenemos dos tipos de reacciones, catabolismo y anabolismo. ¿Qué es el catabolismo? ¿O qué características tiene una reacción catabólica? Son reacciones que liberan energía, que degradan moléculas para liberar energía. Rompen moléculas para liberar energía, ajá, y el anabolismo. Que utilizan energía para formar moléculas. Perfecto, ¿sí? Entonces, siempre hay que tener en cuenta que el anabolismo utiliza energía que se obtuvo en reacciones catabólicas, ¿sí? Las etapas del catabolismo lo podemos dividir en etapa 1, que es la digestión e hidrólisis de los alimentos, que es todo lo que va a pasar en el tubo digestivo, ¿sí? Desde la boca hasta el intestino. Después tenemos la degradación y oxidación a moléculas más pequeñas. Una vez que esas moléculas fueron absorbidas por las células del epitelio intestinal, van a pasar a degradarse y oxidarse en moléculas más pequeñas. Y la última etapa, que es la que se va a dar dentro de cada célula del cuerpo, es la oxidación final a dióxido de carbono y agua, ¿sí? Liberando obviamente energía. Acuérdense que todas las cosas que comíamos eran componentes
las proteínas, glúcidos, lípidos eran componentes orgánicos y por eso todas se terminan reduciendo a dióxido de carbono, agua y energía, ¿sí? De la misma manera, ¿se acuerdan que habíamos visto en la parte, por allá cuando vimos la función de la fotosíntesis? La planta, a partir de dióxido de carbono, agua y energía, formaban la glucosa, por ejemplo, ¿sí? Y los distintos componentes de la planta. Entonces, la clave acá y la moneda energética de todo lo que es el catabolismo, y eso se lo tienen que grabar, es el ATP, que es un nucleótido, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando vimos nucleótido? Formado por un azúcar, una base, y en este caso tiene 3 fosfatos unidos, ¿sí? ¿Se acuerdan que el nucleótido era hasta acá, hasta el primer fosfato, el nucleócido era hasta acá, la base y el azúcar? Si le agregábamos un fosfato era el nucleótido, y si le agregamos 2 fosfatos en este caso, es un nucleótido trifosfatado. Cada uno de estos enlaces tiene un montón de energía, ¿sí? Entonces, para unir el siguiente y para unir el tercero requiere aún más energía, y por eso es que el adenosín trifosfato es la moneda energética de la célula y es la que va transportando la energía en estos enlaces que ustedes ven acá. Entonces, como bien dijeron, las reacciones catabólicas producen energía, en donde se produce la oxidación de hidratos de carbono, grasas y proteínas, que eran los nutrientes que ingeríamos, y las reacciones anabólicas requieren de energía para las distintas funciones del cuerpo, contracción muscular, transporte, síntesis de componentes celulares, etc. Repasando un poquito la digestión de los distintos nutrientes a partir de la boca, que sería la etapa 1 del catabolismo, tenemos que la digestión de los glúcidos comenzaba en la boca, ¿sí? Con la amilasa salival, donde íbamos a obtener como resultado destrinas, que son oligosacáridos, ¿sí? De los polisacáridos pasamos a oligosacáridos de 8 a 10 moléculas, y disacáridos o monosacáridos. Esto va a depender del tiempo que yo tenga el alimento en la boca, ¿sí? Cuanto más tiempo tenga en la boca, más tiempo va a tener la amilasa salival para actuar sobre estos enlaces y darme moléculas más grandes o más pequeñas. Luego va a pasar por el estómago. En el estómago se va a inactivar la amilasa salival, es decir, que se va a parar el proceso de digestión de los glúcidos. Y cuando llegue al intestino delgado, va a haber otra amilasa que cumple la misma función que la salival, pero la libera el páncreas, entonces se llama amilasa pancreática. Y ahí esas dextrinas que venían desde la boca se van a terminar de romper, sí, ahora en disacáridos, la mayoría de ellos disacáridos, ¿sí? Esos disacáridos se van a acercar al ribete en cepillo del intestino y ahí va a haber otras enzimas que, como la maltasa, lactasa, ¿se acuerdan todas las que habíamos visto? Sacarasa, las van a romper en los monosacáridos, que recién ahí es como se van a absorber a través de la membrana de las células del intestino. Esa sería la historia de los glúcidos. La historia de las grasas recién comienza en el intestino delgado. En boca y estómago solo tienen digestión mecánica, es decir, con la boca yo rompo, con el ácido y los movimientos del estómago también se van separando, pero no se digieren, y recién se empiezan a digerir en el intestino delgado, donde los triglicéridos, que son las principales grasas que consumimos, se van a romper a través de la lipasa y van a quedar como monoglicéridos, ¿sí? Con un solo ácido graso unido y 2 ácidos grasos libres aparte, ¿sí? Todo esto va a ser posible gracias a la formación de micelas que se van a dar. Esas micelas son como burbujitas que se dan, vieron como cuando lavamos los platos, que quedan como esas burbujitas de grasa envueltas por el detergente. En este caso, el detergente vendrían a ser las sales biliares, que como el medio es líquido, la grasa no puede andar dando vuelta por ahí, entonces se unen, forman estas micelas, y en esas micelas actúan las lipasas,
que van a estar rompiendo de triglicéridos a monoglicéridos, y una vez que estén como monoglicéridos, van a ser absorbidos o van a ingresar a las células epiteliales de la pared intestinal y se van a reesterificar, se llama, en triglicéridos otra vez, se van a formar otra vez los triglicéridos, se le unen, y se van a formar las primeras lipoproteínas que vamos a ver, que son los kilomicrones. Las lipoproteínas, como habíamos visto, ¿se acuerdan? Eran un conjunto de lípidos con proteínas unidas, y el kilomicrón es la primera, que es la menos densa de todo, porque es la que más lípidos tiene en proporción. A partir de ahí, después viajan por el sistema linfático, el torrente sanguíneo, y pasaba todo lo que les comentaba, ¿se acuerdan? De las lipoproteínas, cómo se iban repartiendo los lípidos en el cuerpo, viajando a través de distintas lipoproteínas. Y el componente final, en las células, va a ser el glicerol por un lado y los ácidos grasos por el otro, que también se van a terminar todos oxidando hasta dióxido de carbono y agua. Y la digestión de las proteínas comienza, bueno, es mecánica en la boca y comienza en el estómago con la acción del ácido clorhídrico sobre los enlaces peptídicos, en verdad sobre la estructura secundaria y terciaria. ¿Se acuerdan que cuando le agregábamos ácido o calor o distintos componentes como que hablábamos, no sé, cuando cocinaba el huevo, cuando le agregaba limón a la carne y demás, que eran ácidos, lo que hacía era desnaturalizar la proteína y romper los enlaces que formaban las estructuras secundarias y terciarias. Y cuando ese ácido logra que esa proteína se desenrolle, activa también unas enzimas que están en el estómago, que están en forma inactiva, como el pepsinógeno, apepsina, y esas actúan sobre los enlaces peptídicos, ¿sí? ¿Se acuerdan las que unían los aminoácidos? Los empiezan a romper, continúa esta ruptura o esta degradación en el intestino delgado a través de otras enzimas, que son la tripsina, quimiotripsina y una serie de enzimas que se van activando en cascada, para finalmente dar aminoácidos, que esos aminoácidos son absorbidos por la pared intestinal y viajan sin problema por el torrente sanguíneo porque son amigos del agua, ¿sí? Todo esto sería la etapa 1 del catabolismo, ¿sí? Bien, acá teníamos la primera parte de prácticas en su apunte, no sé si la estuvieron haciendo, si me van a poder ayudar a contestarla. Tomo agua mientras piensan. Dice identificar las siguientes reacciones como catabólicas o anabólicas. La primera Es catabólica. Catabólica. Bien, voy a aceptar a un compañero que se escuchó que entró. Ahí. No se vale porque ahí... Ah, no, no era este. Ahí vieron las respuestas, pero bueno. La primera dijeron catabólica. Muy bien. Síntesis de proteínas. Anabólica. Oxidación de glucosa a dióxido de carbono y agua. Catabólica. Catabólicas. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, esta es una pregunta re de biología que no sé por qué está acá, entre citoplasma y citosol. Que el citoplasma es el espacio. Entre el núcleo y la membrana. Claro. Y el Y el citosol es líquido. es el fluido que se encuentra en el citoplasma. Bien, el citoplasma incluye las organelas y el citosol no, sería solo la parte líquida. Claro. ¿Cuáles son los componentes de las moléculas de ATP? Que era lo que habíamos visto al principio, adenosín trifosfato. Una adenina, Ajá. el azúcar, ¿Que era alguna? Una Una ribosa. ribosa Ribosa, ajá. y tres fosfatos. Y 3 fosfatos. Bien, la base nitrogenada, el azúcar y los 3 fosfatos. Escribir la ecuación de la hidrólisis del ATP. Cuando se rompe el ATP, ¿qué me queda? ADP, fosfato y 7,3 kilocalorías por mol. Muy bien. Vamos a ver solo en una sola reacción en la cual de ATP pasa a AMP porque se cortan los 2 fosfatos, pero es solo una reacción y vale por
2 de estas. ¿Verdad? Sí, vale el doble de energía. Dice, pero lo más normal es esto, ¿sí? Que libera el último fosfato y entonces por cada mol de ATP va a liberar 7,3 kilocalorías. Dice, ¿qué etapa del metabolismo implica la digestión de polisacáridos? ¿Se acuerdan que lo habíamos dividido en 3 etapas? Etapa 1, 2 y 3. Y la digestión de polisacáridos que estuvimos viendo recién, ¿qué etapa comprendía? ¿La 1? La etapa 1, ¿sí? Todo lo que pasa entre la boca hasta el intestino es etapa 1. ¿Sí? ¿Qué etapa del metabolismo convierte pequeñas moléculas en dióxido de carbono, agua y energía? La tercera sería. La tercera etapa. ¿Y qué se entiende por una reacción catabólica en el metabolismo? Que bueno, esto ya me lo dijeron. Reacción catabólica es en la cual las moléculas de gran complejidad son convertidas a moléculas más sencillas con liberación de energía en el proceso. Dice, ¿qué se entiende por una reacción anabólica en el metabolismo? Esto ya lo dijeron también. Dice, ¿por qué se considera el ATP una molécula rica en energía? Por sus enlaces, los enlaces entre los fosfatos, ¿no era? Que contienen mucha energía. Claro, porque por cada fosfato que libera, como vimos anteriormente, libera 7,3 kilocalorías, lo cual es bastante. Claro, por eso cuando se libera un fosfato se libera eso. O sea, lo que contiene la energía son los enlaces, ¿no? Los enlaces, sí. Dice, indicar qué hidratos de carbono se digieren en la boca, cuáles en el estómago y en el intestino delgado. ¿Qué estuvimos viendo? En la boca, ¿qué pasaba? La amilasa. Ajá. ¿De quién? De los polisacáridos, o sea, de los polisacáridos. ¿En el estómago? Las dextrinas, ¿no era? Bueno, ¿Les pasaba algo en el estómago a los polisacáridos esos que se habían rotos en dextrinas? Con el ácido clorhídrico. ¿El resto? No estoy seguro. Era lo de las sales biliares, pues, que separaba. No. En el estómago no pasa nada. En el estómago no pasa nada, exactamente. A las dextrinas no les pasa nada. Y en el intestino delgado se continuaba la digestión. En y glucosa. Terminábamos en monosacáridos, ¿sí? Polisacáridos es el glúcido sobre el cual actúa la amilasa salival, como dijo la compañera en la boca. En el estómago no pasa nada, y en el intestino delgado, el glúcido sobre el cual actúan la amilasa pancreática eran las dextrinas, y las enzimas del ribete en cepillo, tipo sacarasa, maltasa, isomaltasa, eran las que actuaban sobre los disacáridos para finalmente dar glucosa. ¿Bien? Dice, describir el proceso de digestión de la amilosa. Bueno, esto sería más o menos lo mismo que estuvimos viendo recién. En la boca, la masticación y la amilasa salival hidroliza los enlaces O-glucosídicos de la amilosa y la amilopectina, formando maltosa, glucosa y dextrinas principalmente. En el estómago el pH bajo hace que se detenga la digestión de estos hidratos de carbono. ¿Por qué le parece que esa amilasa que viene junto con el bolo alimenticio, rompiendo en la boca los enlaces, deja de actuar en el estómago? ¿Qué le pasará? El pH desnaturaliza. La desnaturaliza, claro, porque es una proteína, la amilasa, ¿sí? Es una enzima que es proteica, entonces el pH la desnaturaliza, entonces pierde su acción. Y en el intestino delgado, como el pH de vuelta es alrededor de 8, hay otra alfa-amilasa pancreática que sí puede actuar y termina de hidrolizar las dextrinas. Y por último, las disacaridasas rompen los últimos enlaces dando glucosa, galactosa, fructosa, los distintos monosacáridos que se transportan hasta el hígado. Y se indican los lugares, las enzimas y los productos de la digestión de los triglicéridos. Ahora sí, que había dicho
una compañera recién. ¿Dónde comenzaba la digestión de las grasas? En la boca ¿Qué le pasaba en la boca? se rompían, pero no Ajá. en el estómago con las sales. ¿Te En parece el que intestino, sales ¿no? En el biliares intestino. puede haber en el estómago? ¿Quién libera las sales biliares? El hígado. Sí, la vesícula biliar. La vesícula biliar. Que Claro, la vienen, vesícula. sí, se producen en el hígado, se almacenan en la vesícula biliar y se liberan ¿a dónde? ¿A qué parte del tubo digestivo? Al intestino. Al intestino delgado, la primera porción que es el duodeno, ¿sí? El tubito que hay ahí, que es el conducto que libera las sales biliares, la libera en el duodeno. Entonces, las sales biliares en el estómago no están, están en el duodeno. ¿Qué pasaba con las sales biliares? Entonces en el estómago no pasa nada. No. Mm. A los únicos que les pasa algo en el estómago es a las proteínas. Y digestión mecánica, obviamente sí, el ácido también algo actúa, pero no hay enzimas o algo específico que actúe sobre grasas o glúcidos en estómago. Entonces, las grasas, la digestión empezaba en el intestino delgado, intervenían las sales biliares formando ¿qué? Las micelas. Las micelas, que yo les dije que eran esas burbujitas, para aislarlos del medio líquido, y ahí una vez formadas las micelas, ¿quiénes actuaban sobre los lípidos? Las lipasas. La lipasa pancreática, exacto. ¿Y qué hacía la lipasa? ¿Qué rompía? ¿Qué enlaces? Claro, hidrolizaba los triglicéridos, o sea, en las micelas. Ajá, ¿y cómo Los quedaban esos separaba. triglicéridos? Me quedan los monoglicéridos y los ácidos grasos separados. Perfecto. Así se absorbían a través de la pared intestinal y luego dentro de las células intestinales, ¿qué pasaba? Para reesterificación. La reesterificación de esos triglicéridos y formaban los kilomicrones, ¿sí? Bueno, la respuesta era más cortita, pero yo los hice hacer todo el viaje, así que ya aprendieron un poco más. Dice, ¿qué le sucede a los productos de la digestión de los triglicéridos en la membrana del intestino delgado? Bueno, eso es lo que vimos recién. Son absorbidos y se recombinan para formar triglicéridos recubiertos por proteínas, que son los kilomicrones. ¿Se entendió la diferencia entre las tres digestiones? Sí. Creo que había alguien para admitir. Sí. Bueno, y se indican los lugares y productos finales de la digestión de proteínas, entonces ahora. ¿Dónde se daba la digestión de la proteína? En El estómago. En el estómago, a través de ¿quiénes? El ácido clorhídrico activaba la pepsina. ¿Y la pepsina qué hacía? Rompe los enlaces peptídicos. Rompía los enlaces peptídicos. El ácido clorhídrico abría esas proteínas porque rompía las estructuras secundarias y terciarias y la pepsina iba a atacar los enlaces peptídicos. ¿Y quién finalizaba esta digestión de las proteínas, que ahora en vez de ser proteínas ya son péptidos? ¿No se vuelven a hidrolizar en el intestino delgado? Ajá, ¿por acción de quién? ¿O de quiénes? La tripsina, ¿puede ser? Tripsina, quimiotripsina.
¿sí? Que se daban en el intestino delgado y que lo que hacían era actuar sobre los polipéptidos, dando finalmente aminoácidos. En la boca solo digestión mecánica para las proteínas, ¿sí? ¿Cuál es la función del ácido clorhídrico en el estómago? Que lo dijimos recién. Tiene dos funciones. Naturalizar proteínas. Ajá, ¿y qué más? Activar la pepsina. Activar la pepsina, ¿sí? ¿Cuál es el tipo de reacción general que se produce durante la digestión de hidratos de carbono? Bueno, esto habla de la ruptura de los enlaces, ¿sí? Es la hidrólisis de los enlaces del hidrato de carbono. Creo que hay alguien para admitir. Ahí está. Dice, ¿por qué la alfa-amilasa se produce en las glándulas salivales y en el páncreas? Utilizamos la misma de la boca en el páncreas. Porque el estómago ya no la de la boca. Claro, se desnaturaliza, como que suena que el huevo, después de cocinarlo, vuelva a tener consistencia de clara. No vuelve a se desnaturalizó, no se vuelve a realizar y a formar parte, a hacer una enzimativa nuevamente. Dice, completa las siguientes reacciones rellenando e indica lugar y enzimas. Algo más agua me da galactosa y glucosa. Lactosa. Lactosa. Lactosa más agua, y ahí actuaría por hidrólisis, ¿qué enzima? La La lactasa. lactasa. La lactasa me va a dar galactosa y glucosa. Sacarosa, Fructosa y glucosa. ¿y qué enzima actuaría? La sacarasa. Sacarasa. ¿Ah? Las dos, la lactasa y la sacarasa, son enzimas que actúan ¿en qué lugar del tubo digestivo? En el intestino. En el intestino, específicamente, ¿en qué parte del intestino? En la Duodeno, sí, pero del todo del tubo, Delgado. ¿en qué parte? ¿En el centro? ¿En el borde? Es medio complicada, pero actúan en el ribete en cepillo, se llama. ¿Sí? Están bien cerquita de las células epiteliales y ahí actúan estas enzimas disacaridasas. Y en la última, la maltosa más agua, ¿qué me va a dar? Glucosa. más glucosa. Glucosa, y va a actuar, ¿qué enzima? La Maltasa. maltasa. ¿Sí? Dice, ¿cuál es la función de las sales biliares de digestión? Lo estaremos diciendo recién, que es emulsificar las grasas para formar esas micelas, la del medio y actuar sobre los triglicéridos. ¿Cómo se transportan los tejidos? A los tejidos, los triglicéridos insolubles, como dijimos recién, de pasar a la célula del intestino, a través de la linfa y luego la sangre. ¿Qué vehículo? Y las proteínas forman. Los kilomicrones, ¿sí? Esa es la lipoproteína. Dice, ¿en qué parte del organismo se digieren las proteínas ingeridas en la dieta? Son un poco redundantes, pero de vuelta en el estómago, intestino delgado, que lo estuvimos viendo. ¿Y cuál es la primera etapa de digestión? Todo esto forma parte de la primera etapa de digestión. Las moléculas. Claro, en sus modelos, digamos, ¿sí? En el caso de los glúcidos son monosacáridos de las proteínas aminoácidos, en el caso de los
lípidos en ácidos y monoglicéridos. ¿Sí? ¿Alguien más atrás? Estamos entrando un poquito tarde. Última clase y todavía no nos acostumbramos. Bueno, igual nosotros un montón de veces, así que somos parte culpable de todo. Bueno, después tenemos las coenzimas, que las van a ver en todas las reacciones. No hace falta que se sepan cómo están formadas las coenzimas. Sí hace falta que sepan cuándo está oxidada y cuándo está reducida esa coenzima. ¿Sí? La forma oxidada va a ser la que tenga menor cantidad de hidrógenos, porque acuérdense que reducirse era aceptar hidrógenos y oxidarse liberar esos protones, ¿sí? Entonces, cada vez que libere protones va a liberar energía y cada vez que tome protones del medio va a contener en sus enlaces energía que puede utilizarse en otro momento, ¿sí? Entonces van a ser como parecidos al ATP, moléculas que van a andar ahí dando vuelta entre todas las reacciones anabólicas y catabólicas, llevando y trayendo energía en esos enlaces. Tenemos el NAD, el FAD y la coenzima CoA, ¿sí? Son las que principalmente vamos a ver en todas las reacciones. Bueno, acá algunos ejemplos rápidos de esto. Dice cómo se escribe la forma reducida del NAD. Entonces acuérdense que es la que tiene los protones unidos. La forma oxidada del FAD va a ser sin los protones. La forma reducida del FAD, obviamente la contraria. Y la forma oxidada del NAD, la primera. ¿Sí? ¿De qué coenzima acepta hidrógeno cuando se forma un enlace doble carbono-carbono? Generalmente esta es el FAD. ¿Y qué coenzima acepta hidrógenos cuando se forma un enlace doble de carbono u oxígeno? Generalmente es el NAD. ¿Sí? ¿Y qué vitamina forma parte de la coenzima FAD? Es la B2 o riboflavina. Por ahí les diría que esta última pregunta es la más importante de todas estas y saberse, como les decía recién, cómo va a escribirse la forma reducida y la forma oxidada de cada una de estas coenzimas. Ahora viene la glucólisis, que es uno de los procesos más importantes a nivel del catabolismo, ¿sí? La glucólisis, ¿qué era o qué proceso es? ¿Cómo, profe, por repetir? ¿Qué proceso es la glucólisis? ¿Qué obtengo o para qué se realiza? Obtengo del producto. A ver, de una, Claro. que no los escuché. La molécula de glucosa obtenemos como producto final de 2 piruvatos, 2 NADH y 2 ATP. Bien. Es la primera forma o el primer paso en el cual se empieza a degradar la glucosa. ¿Sí? La rompemos en dos, a la glucosa que tiene 6 carbonos, y me quedan 2 piruvatos. En ese proceso se reducen 2 coenzimas NAD, que después me van a dar energía más adelante, y a su vez tengo de ganancia 2 ATP, porque en verdad gano 4 en total, pero como había invertido 2 en la activación de la glucosa, la ganancia final es de 2 ATP. Y se va a dar sin oxígeno, ¿sí? No hace falta que la célula contenga oxígeno en ese momento para poder dar la glucólisis. Luego ese piruvato va a poder seguir distintas rutas de acuerdo a la presencia o ausencia de oxígeno. En ausencia de oxígeno, en los organismos como el humano, ¿sí? En los animales, se va a dar la transformación a lactato, y en ausencia de oxígeno, en las bacterias se va a dar la formación de etanol. ¿Para qué hace esto de la formación de lactato a la célula? Porque es que si yo solo dejo acá en piruvato, ¿sí? Estas coenzimas me quedan reducidas
y no las puedo utilizar o no las tengo disponibles para seguir obteniendo al menos estos 2 ATP por glucosa. ¿Sí? Imagínense que yo no tengo oxígeno, estoy haciendo ejercicio súper intenso, mi célula quiere seguir obteniendo energía de alguna forma. Entonces lo que hace es a través de la formación de piruvato a lactato, reoxida estas 2 moléculas de NAD, entonces quedan disponibles para que venga otra molécula de glucosa y se produzca glucólisis y me obtenga al menos 2 ATP más. ¿Qué es lo que empieza a suceder? El lactato se empieza a acumular, ¿sí? Se sigue dando glucólisis, 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 el lactato se empieza a acumular y ese ácido láctico es el que genera el dolor muscular, ¿sí? Por eso, cuando tenemos menor entrenamiento, es decir, que nos oxigenamos peor, nos cansamos más rápido y nos duelen más los músculos al otro día, ¿sí? Porque generamos mucha glucólisis, mucho lactato y no se siguió degradando la glucosa en la otra vía que es mucho más efectiva, que es el ciclo del ácido cítrico. De oxígeno, ese piruvato se va a transformar en acetil-CoA y va a ingresar al ciclo de Krebs, que es la obtención máxima de energía, y que me termina liberando dióxido de carbono y agua. ¿Sí? Entonces, la glucólisis es la oxidación de la glucosa, ¿y cuál es el compuesto que se inicia, con el que inicia la glucólisis? Como dijiste hoy, no sé quién era que había aportado. Glucosa. La glucosa. Glucosa, La glucosa. ¿Cuál es el producto final? piruvato. Piruvato, y si quiero agregar los 2 ATP y los 2 NAD, que serían los que contienen la energía de esa ruptura de la glucosa. ¿Cuántas moléculas de ATP se emplean para las etapas iniciales de la glucólisis? 2. 2. ¿Y cómo se produce ATP en la glucólisis con la fosforilación a nivel de sustrato? Está un poco complicado. Tienen que ver los pasos, pero se generan 4 moléculas de ATP por fosforilación a nivel de sustrato en las reacciones 7 y 10. Pero como había gastado 4, terminan siendo solo 2 moléculas de ATP por mol de glucosa que yo tengo de ganancia neta. ¿Sí? Eso se lo tienen que acordar porque es re importante después para saber cuánta energía me va a dar. ¿Sí? No tienen que saberse exactamente todos los pasos de la glucólisis, pero sí por ahí acordarse de las reacciones estas importantes en donde se obtiene energía, las reacciones en las cuales la 1 y la 3, que son donde se invierte energía, ¿sí? Eso sí por ahí es importante que lo recuerden. ¿Cuáles son las reacciones de la glucólisis que generan ATP? Bueno, esto es lo que dijimos recién, la 7 y la 10. Dice, si en la glucólisis se producen 4 moléculas de ATP, ¿por qué el balance total es 2? Es lo que estábamos explicando recién. Indica si los siguientes productos obtenidos a partir del piruvato se producen en condiciones aeróbicas o anaeróbicas. El acetil. Aeróbicas significa que haya oxígeno y anaeróbicas es que no hay oxígeno. El Y acetil yo CoA no tengo es oxígeno. aeróbica y- ¿Qué voy a producir? ¿Lactato o acetil-CoA a partir del piruvato? Si hay oxígeno, acetil-CoA, y Ajá. si no hay, lactato. Bien, que era lo que hablábamos recién, ¿sí? Si yo estoy en una exigencia física importante y no estoy respirando correctamente, no voy a producir acetil-CoA, voy a producir lactato que se va a empezar a acumular en el cuerpo y me va a producir dolor. Bueno, después de un ejercicio intenso, el lactato se oxida a piruvato empleando NAD en un proceso catalizado por la enzima lactato deshidrogenasa. Es decir, este proceso, ¿sí? Si bien yo momentáneamente paso de piruvato a lactato para poder reemplear estas coenzimas NAD, es reversible, ¿sí? La lactato deshidrogenasa, una vez que yo me puse a descansar, ¿sí? Empieza a volver de lactato a piruvato, ¿sí? Entonces empieza a disminuir este compuesto en sangre que es el lactato, y como ahora tengo oxígeno porque ya estoy descansando y demás, el piruvato se oxida
se transforma en acetil-CoA y ingresa al ciclo de Krebs para seguir oxidándose. ¿Sí? ¿Se entiende la lógica de cómo van las reacciones? ¿Cómo va para un lado y para el otro dependiendo de las condiciones? Sí. Sí. ¿Sí? Sí. Bien. Entonces dice, ¿cuántas moléculas de ATP o NAD se producen o requieren para las siguientes etapas de glucólisis? Bueno, acá tendrían que estar con el librito al lado, porque de memoria no creo que se lo sepan. Conversión de, igual esto es un poco razonable, ¿no? Porque conversión de glucosa en glucosa 6-fosfato. ¿Qué utilizo? Un Un fosfato. ATP. Claro, porque ese fosfato de algún lado tiene que salir, entonces gasto un ATP. Claro, y Conversión de gliceraldehído 3-fosfatos en 1,3-bifosfato. Un ¿Qué les ATP. parece? Un ATP. De vuelta, ¿sí? Puede ser que gaste un ATP y se produce la reducción de 2 NAD. Conversión de glucosa en piruvato, que sería como la glucólisis total. serían, se gastan 2 ATP Se gasta 2, produce y se obtienen 4 2. y 2 NAD. Ajá. Sí, porque la pregunta está un poco complicada porque dice que cuántas moléculas de ATP o NAD se producen o requieren. Entonces, bueno, se producen en este caso 2 ATP y 2 NAD y se requieren, como decían recién ustedes, 2 ATP y 2 NAD oxidados, ¿sí? Para iniciar ese proceso. Conversión de 1,3-bifosfoglicerato en 3-fosfoglicerato. Produce un ¿Qué parece? ATP. Se producen 2 ATP, o en verdad 1, porque acá yo le debo haber puesto 2 por los 2, porque cuando se rompe la molécula de glucosa en 2 de 3 carbonos, esto se me va dando uno en cada reacción. 1, 3 o 3, sí, 1 ATP sería. Conversión de fructosa 6-fosfato en fructosa 1,6-bisfosfato, gastamos un ATP igual que en el primero, ese es el segundo que se gasta en la primera etapa de la glucólisis. Y conversión de fosfonol piruvato en piruvato, Se producen 2 ATP. se producen 2 ATP normalmente. ¿De qué condiciones son necesarias en la célula para que el piruvato se convierta en acetil-CoA? Eso es lo que hablábamos recién, que haya oxígeno disponible. ¿Y por qué es necesario que haya oxígeno disponible si yo para convertirlo en acetil-CoA no lo necesito? Para que no se convierta en lactato. Claro, o sea, a ver, en presencia de oxígeno yo lo convierto en acetil-CoA, pero ¿por qué la célula elige convertirlo en acetil-CoA? Yo no necesito oxígeno para convertirlo en acetil-CoA. O sea, no Porque es que es después- necesario en esa reacción. ¿Cuándo se va a usar el oxígeno? En el ciclo de Krebs, cuando se produce dióxido de carbono. No. Ahí no necesito de vuelta la molécula de oxígeno, no la necesito. En la cadena de transporte de electrones. En el aceptor final, ¿sí?, de la cadena de transporte de electrones va a ser el oxígeno y ese va a ser la forma en la cual se va a formar agua. Entonces, si yo no tengo el oxígeno, no sirve de nada que yo siga acá porque no voy a tener un aceptor final para todos los protones que se me van a ir acumulando en forma de coenzimas reducidas en el ciclo de Krebs, que van a dejar sus protones en la cadena transportadora de electrones, que finalmente por fosforilación oxidativa van a formar ATP, ¿sí? Es toda una cadena, en verdad el oxígeno es el aceptor final, pero para transformar de piruvato a acetil-CoA, en esa reacción yo no lo necesito, pero la célula dice, ¿para qué lo voy a transformar si después no tengo el aceptor final? Listo, no lo hago, digamos, corto acá esta vía metabólica. ¿Sí? ¿Se entiende lo que quise explicar o no? Sí, sí. ¿Sí? Es una cadena. Es una cadena, ¿bien? Dice, ¿qué coenzimas son necesarias para la oxidación del piruvato en acetil-CoA?
La coenzima A. No. O sea, la coenzima A sí, para unirle, ¿y qué más? La CoA, claro, no te entendía lo que decías. ¿Y qué más? El NAD, ¿sí? Porque yo para pasar de oxidar, para oxidar el piruvato acetil-CoA, alguien se tiene que reducir, ¿sí? ¿Quién se reduce? El NAD. ¿Sí? Entonces obtengo dos NAD reducidos, ahí en esa forma está oxidado, yo obtengo dos NAD reducidos, y esa energía después, ¿se acuerdan que va a tener que ser transportada al interior de la mitocondria para que me dé la energía en la cadena transportadora de electrones al final? ¿Sí? Porque acuérdense que el piruvato tiene 3 carbonos y el acetil-CoA tiene 2 carbonos. En esa ruptura de ese enlace, libera un dióxido de carbono y esa energía es contenida o aprovechada en la reducción del NAD. Dice, formule la reacción global para la conversión de piruvato en acetil-CoA. Bueno, eso es lo que decía recién. El piruvato tiene 3 carbonos, más la coenzima A que dijo la compañera, más la coenzima NAD oxidada. A través de la acción de la piruvato deshidrogenasa, se va a ir un dióxido de carbono, ¿sí? Se va a romper este enlace, se le une la CoA en esa ruptura y se reduce la coenzima NAD, ¿sí? Dicen que se convierte el piruvato en condiciones anaeróbicas en una célula muscular y en un microorganismo, es lo que vimos hoy, en una célula muscular en lactato y en un microorganismo en etanol. Dice, después de correr un maratón, un corredor tiene dolores y calambres musculares. ¿Qué puede suceder en las células musculares que se sienta así? Eso es lo que les explicaba al principio, había producción de lactato. Y finalmente llegamos al ciclo del ácido cítrico, que es el ciclo de Krebs, que es como el que une todas las rutas metabólicas. Y este grafiquito me gusta bastante porque está bastante resumido de qué es lo que pasa, ¿sí? Ingresa el acetil-CoA, que se une al oxalacetato, me forma una molécula de 6 carbonos, que es el citrato. En una de las primeras reacciones se libera dióxido de carbono, entonces me queda 5, y forma el alfa-cetoglutarato. Me libera otra molécula de dióxido de carbono, me queda el succinil-CoA, que luego va a formar parte del oxalacetato, ¿sí? Entre medio se me van reduciendo 3 NAD y un FAD por cada acetil-CoA, ¿sí? Y a su vez, en una de estas reacciones acá intermedias, que no está graficada, a partir de un GDP formo un GTP, que es un equivalente al ATP igual, ¿sí? Es un nucleótido que transporta energía, igual como vimos con el ATP, pero en vez de adenina tiene guanina. Y son necesarias 2 moléculas de agua también en estas transformaciones que se van dando acá, ¿sí? Producto final, obtengo 2 dióxidos de carbono, las coenzimas reducidas, la CoA se me libera para ir a buscar otro piruvato que se transforme en acetil-CoA y un GTP. Esta reacción es súper importante que la sepan, ¿sí? Que la puedan escribir, graficar, entender, comprender, ¿sí? No hace falta que se sepan todas las reacciones, pero sí hace falta que entiendan qué es lo que ingresa, qué es lo que sale en todo el ciclo y qué es lo que se necesita para que se dé. Dice, ¿qué compuestos son necesarios para iniciar el ciclo del ácido cítrico? El oxalacetato y acetil-CoA. Ajá. El acetil-CoA y el oxalacetato que está ahí presente en el ciclo, ¿sí? Dice, ¿cuál es el sustrato sobre el que tiene lugar la primera reacción del ácido cítrico? El oxalacetato, que dijiste muy bien. Dice, cuando una molécula de acetil-CoA completa el ciclo del ácido cítrico, ¿qué cantidad se obtiene de las siguientes moléculas? De NAD, ¿cuántas dijimos que se obtenía por molécula o por mol de acetil-CoA?
3, 3 de ATP o GTP, 1, 1, y de dióxido de carbono, 2, 2. ¿Sí? Dos. Acuérdense que el acetil-CoA está formado por 2 carbonos, entonces más de 2 dióxido de carbono no me va a poder dar. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Alguien iba a preguntar algo? ¿O no? ¿No? Bueno. ¿Cuáles son los productos que se obtienen al completar un ciclo del ácido cítrico? Bueno, esto es lo que veíamos en la molécula recién, ¿sí? En la ecuación. 2 dióxido de carbono, 3 NAD, un FAD, un GTP, la CoA y 2 protones. ¿Qué reacciones del ciclo del ácido cítrico implican una descarboxilación oxidativa? Descarboxilación es cuando libera el dióxido de carbono. Si quieren, busquen el ciclo del ácido cítrico y busquen en qué reacciones se da eso. ¿No? ¿No es cuando pasa de isocitrato a alfa-zeta-glutarato? En las reacciones 3 y 4, ¿sí? Yo les había mostrado en la forma reducida, pero tengo que poner todo. De citrato a alfa-cetoglutarato y de alfa-cetoglutarato a succinil-CoA, ¿sí? En las reacciones 3 y 4 es que se da la liberación de dióxido de carbono, que a su vez se reduce una coenzima, por eso es descarboxilación oxidativa, ¿sí? Dicen, ¿qué reacciones del ciclo del ácido cítrico se produce la reducción de NAD? Si tienen a mano, lo pueden ir mirando. Y estas preguntas sí son importantes que después se las sepan, ¿sí? No hace falta que sepan todas las reacciones, pero sí, como en la glucólisis, recordar, bueno, en la 3 y 4 se produce descarboxilación oxidativa. En la 3, 4 y 8 se producen la reducción de NAD. ¿Se acuerdan que eran 3 NAD? Y en la reacción 6 se produce la reducción del FAD, que era un solo FAD por ciclo. Dice, teniendo en cuenta el diagrama completo del ciclo del ácido cítrico, responde las siguientes preguntas. ¿Cuántas moléculas de dióxido de carbono se obtienen? 2. ¿Cuántas moléculas de GTP? ¿Por qué dice 4? No, que vos dijiste 2. ¿Qué dice la pregunta? ciclo completo, o sea, dos vueltas. 2 vueltas, porque dice, teniendo en cuenta el diagrama completo del ciclo del ácido cítrico, responde las siguientes preguntas para un mol de glucosa. Cada mol de glucosa me daba 2 acetil-CoA, entonces va a dar 2 vueltas el ciclo. Y entonces son 4 dióxido de carbono. ¿Cuántas GTP? 2, pues. 2. 2. 2. ¿Y cuál es la cantidad total de NAD y FAD producida? 6 6. y 2 6 y 2, ¿sí? Porque eran 2 vueltas. Fíjense que eso puede generar confusión y tiene una trampita ahí. Mol de glucosa, dice. Si les verían el mol de acetil-CoA, esto sería todo a la mitad, ¿sí? Bueno, acá tenemos más explicadas todas las reacciones que habíamos visto. Dexalacetato se le unía al acetil-CoA. Acá esta era la reacción 1, se formaba el citrato. En la reacción 2 se formaba el isocitrato. En la 3 se liberaba el dióxido de carbono y se reducía el NAD. En la 4 se reducía otro NAD. Y se liberaba dióxido de carbono, sí, porque tengo uno menos. En la 5 se producía el ATP. En la 6 se reducía el FAD. 7, en la 8 de vuelta se reducía el tercer NAD. Y después, todas estas coenzimas reducidas que contienen energía, acá, tiki, 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 toda esa energía, ¿dónde la voy a terminar liberando? En el transporte electrónico, ¿sí?
¿Qué va a suceder? Esto está en la membrana mitocondrial, ¿sí? La mitocondria tiene dos membranas, entonces tenemos un espacio intermembrana, la matriz de la mitocondria, que en la matriz es donde se da el ciclo del ácido cítrico o el ciclo de Krebs. Entonces todas estas coenzimas quedan dando vuelta acá, ¿verdad? Entonces las coenzimas NAD reducidas van a depositar o dejar sus electrones o sus protones, en verdad, en sus electrones, la energía de sus electrones, en el complejo 1, y se van a bombear con esa energía, los protones que libera se van a ir bombeando a través de estos complejos transmembrana. El FAD lo va a dejar en el segundo complejo, entonces el nivel energético va a ser menor y me va a terminar dando finalmente menor cantidad de ATP al final porque básicamente trabajó menos, bombeó menos protones en la cadena total, ¿sí? Entre medio tenemos distintos aceptores, no hace falta que se sepan todos, pero sí tener en cuenta que en el primero que libera la energía es la más elevada y a medida que va pasando a través de los distintos aceptores esa energía va bajando, ¿sí? Es como que, imagínense que es un pedazo de torta que se los da al primero, le come un bocadito, se lo pasa al otro, le come un bocadito, se lo pasa al otro, y así sucesivamente va perdiendo energía. Bien. Dice, ¿el citocromo B es la forma oxidada o la forma reducida del citocromo B? En Fe 3+, hierro 3+. Oxidada. 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 Si reducida va a ser cuando vean el 2+ arriba, ¿sí? La abreviatura de flavin mononucleótido se corresponde con la forma oxidada o con la forma reducida. 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 Reducida, porque tenemos los hidrógenos ahí pegaditos. Indicar si los siguientes procesos son oxidaciones o reducciones. Si paso de esta forma, que era la que dijimos que era reducida, a flavin mononucleótido y protones aparte, ¿qué va a ser? Oxidada. Oxidó. La coenzima Q más 2 protones más 2 electrones me va a dar la coenzima Reducida. reducida, ¿sí? El citocromo dijimos que esta era su forma oxidada, más energía me va a dar la forma Reducida. reducida. El complejo hierro S, que no me acuerdo cuál es. Azufre. Azufre. ¿Azufre? Sí, pero no me acuerdo del complejo, porque se llama así. Que es un aceptor intermedio seguro de la cadena transportadora de electrones, que no es muy famoso porque no me lo estoy acordando. Pero lo que podemos ver es que si acá tengo más 2 y acá tengo más 3, ¿qué es lo que va a suceder acá? Oxidó. Se oxidó, ¿sí? Bien. ¿Qué coenzimas reducidas son las que proporcionan los electrones de transporte electrónico? Estas son las que hablábamos al principio. ¿Cuáles son las que aportan los electrones? El NAD, DACH y FAD. NAD y FAD reducidos, ¿sí? Indicar en qué orden participan los siguientes transportadores dentro del transporte electrónico. Bueno, eso tendrían que estar con el apunte al lado. No es tan importante que sepan el orden, pero es coenzima Q, FAD, citocromo B y citocromo C. Dice indicar en qué orden participan las siguientes especies de transporte electrónico: oxígeno, NAD, citocromo A y flavin mononucleótido. De vuelta, lo mismo, ¿sí? No hace falta que sepan tanto el orden. Sí hace falta que sepan que el NAD lo va a dejar en el primer transporte transmembrana, en el primer complejo, y el FAD lo va a dejar en el segundo complejo, lo que me va a dar por resultado que este me va a dar menos energía que este, ¿sí? Bueno, acá tenemos en formato cascada lo que va pasando a medida que se libera, digamos, del NAD acá arriba, el FAD en
en el segundo complejo, y que finalmente esto produce que los últimos electrones sean aceptados por moléculas de oxígeno y formen moléculas de agua, y a su vez todos esos protones que se fueron bombeando hacia el espacio intermembrana, al querer volver, ¿sí?, forman con esa energía a través de la ATP sintasa, a través del proceso de fosforilación oxidativa, forman ATP. Van a formar 3 en el caso del NAD y 2 en el caso del FAD, porque lo libera un poco después, ¿sí? Entonces dice, completa las siguientes reacciones del transporte electrónico. NAD más me va a dar flavin mononucleótido reducido. ¿Qué iría acá? El flavin mononucleótido oxidado. Ajá. Y si esta que está oxidada acá quedó reducida, esta que estaba reducida, ¿cómo queda? El NAD más. Oxidada, ¿sí? Me faltaría el más ahí. De vuelta acá, la coenzima Q está como reducida o oxidada. Reducido. Y el citocromo B está Oxidado. 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 Entonces, del otro lado voy a obtener la coenzima Q oxidada y el citocromo B reducido, ¿sí? Esto es como muy esquemático, pero básicamente si uno se oxida, el otro se reduce, ¿sí? Esto es lo que va pasando a medida que se van aceptando. Uno se oxida, el otro se reduce. Uno se oxida, el otro se reduce. Y al final de toda esta cadena transportadora de electrones, lo que yo le decía es la ATP sintasa, que es el proceso de fosforilación oxidativa. A medida que fueron liberando la energía, esta energía fue pasando, los electrones, y fueron bombeando protones hacia el espacio intermembrana a través de los complejos transmembrana. Estos protones no se quieren quedar acá, quieren volver porque quieren equilibrar las cantidades que hay en el espacio transmembrana y la matriz mitocondrial. Entonces, para volver, como tienen mucha energía y son un montón que quieren pasar por un lugar chiquitito, esto produce fosforilación oxidativa de ATP. ADP más fósforo inorgánico se produce ATP a través de la ATP sintasa, que es un complejo, un canal transmembrana, ¿sí?, que es la única que deja pasar los protones del espacio transmembrana a la matriz. Entonces se lleva el privilegio de usar esa energía para, dicen, vos querés pasar por acá, bueno, dame tu energía y yo formo ATP, ¿sí? Energía obtenida de las coenzimas. Dijimos entonces que por cada NAD se obtenían 3 ATP y por cada FAD 2 ATP. Por cada NAD y por cada FAD que estén en la matriz mitocondrial, ¿sí?, que es donde van a liberar a la cadena transportadora de electrones sus protones. Porque ahora vamos a ver que esos 2 NAD que yo obtuve en el proceso de pasar de piruvato a acetil-CoA, ¿estaban dónde? ¿En qué parte de la célula? ¿Se acuerdan? ¿Dónde formo de piruvato paso a acetil-CoA? ¿Dónde se hace la descarboxilación oxidativa? ¿En la matriz mitocondrial? No. El acetil-CoA entra a la matriz mitocondrial. El citoplasma. En el citoplasma. Entonces, ahí tengo un problema, ¿sí? Porque esos NAD, ¿sí? Fíjense que acá tenemos todo el proceso, esto es lo que le estoy hablando yo. Cuando paso de piruvato a acetil-CoA, yo reducía 2 coenzimas, pero estos NAD reducidos están en el citosol, ¿sí? Entonces, para ingresar a la matriz mitocondrial, utilizan 2 tipos de lanzaderas diferentes, que uno lo que hace es tomar los protones y reducir dentro otro NAD, y la otra, en vez de reducir otro NAD, reduce otro FAD. Entonces, dependiendo si reduzco un NAD o FAD, la reacción total va a tener una diferencia de más 2 ATP, ¿sí? Porque yo tengo este cuadro de resumen total, es importante que lo sepan y que lo entiendan, ¿sí? Entonces, glucólisis. Te dan el
citoplasma. Yo lo que hice acá fue... Lo que hice acá fue de la glucosa, obtuve entonces, gasté 2 ATP, obtuve 4 a 6 NAD. Estos son los que van a variar, perdón, me confundí acá con el acetil-CoA. Estaba bien que estaban en la mitocondria, eran estos los que van a pasar o no por la lanzadera de glicerol o malato aspartato, glicerol fosfato o malato aspartato. Después, 4 ATP, que eso sí, ya son válidos y son ATP, entonces voy a producir entre 6 y 8 ATP, dependiendo si estos NAD que fueron reducidos acá pasan por la lanzadera de glicerol fosfato o malato aspartato, me van a dar 4 o 6 ATP finalmente en la cadena transportadora de electrones. Después, los piruvatos ingresan a la mitocondria, los 2 acetil-CoA o me dan 2 NAD, me van a dar 6 ATP. Las distintas reacciones del ciclo de Krebs en total me van a dar 12 ATP por molécula de acetil-CoA, entonces son 24 por molécula de glucosa, y al final, si sumamos todo, me va a dar entre 36 y 38 ATP, dependiendo estos, acá, si pasan como NAD o como FAD. ¿Sí? Fosforilación oxidativa y ATP, dice. ¿Qué se entiende por fosforilación oxidativa? Es cuando se utiliza la energía de los electrones para producir ATP. Muy bien. Se utiliza ese gradiente de energía de protones para producir ATP. ¿Sí? Acuérdate que son los protones los que quieren pasar. Los electrones fueron dejando su energía en los aceptores de la cadena. Y esos aceptores usaron la energía de esos electrones para bombear protones hacia el espacio transmembrana, y la fosforilación oxidativa utiliza el gradiente de protones que quiere volver para generar ATP. Dice, ¿cómo se establece el gradiente de protones? Es lo que les expliqué recién. Dice, de acuerdo al modelo quimiosmótico, cómo proporciona el gradiente de protones la energía para sintetizar ATP, es lo que veíamos recién, cuando los protones querían regresar a una situación de menor energía en la matriz, pasando a través del complejo ATP sintasa, se libera energía necesaria para la síntesis de ATP. Es como que le cobra peaje la ATP sintasa y dice, bueno, vos querés pasar, yo te robo un poco de energía de las ganas que vos tenés de venir acá adentro y produzco un ATP. Dice, ¿cómo se conectan la glucólisis y el ciclo del ácido cítrico con la producción de ATP en el transporte electrónico? Eso es lo que veíamos hoy. ¿Cómo se conectaban? ¿Qué productos de la glucólisis venían? La reducción del NAD, del NAD. Claro, la reducción del NAD, que iba a pasar como NAD o como FAD, terminaba dando o dejando sus electrones y protones en la cadena transportadora de electrones para dar finalmente ATP. ¿Sí? Y a su vez las coenzimas NAD y FAD, que se obtienen del ciclo de Krebs, también transfieren electrones a la cadena transportadora. ¿Sí? Dice, ¿por qué el FAD produce 2 moléculas de ATP? Bueno, esto es lo que hablábamos recién. Pero el NAD 3, ¿sí? Porque el NAD es aceptado por el complejo 1 y el FAD por el complejo 3. ¿Cuál es el rendimiento energético en moléculas de ATP en cada uno de los siguientes pasos? Este tipo de ejercicios es re común que les hagan, ¿sí? Que les den partes de las reacciones y les digan cuántas moléculas de ATP generaría, ¿sí? Un NAD reducido, ¿cuántas moléculas de ATP voy a generar en la cadena transportadora de electrones? Por cada NAD son... Nadie entendió la pregunta porque seguro que la saben. Lo estuvieron diciendo recién. 3 ATP. 3 ATP, ¿sí? Por cada NAD
yo voy a obtener 3 ATP. Por cada glucosa que pase a piruvato, ¿cuántos ATP obtenía? 2. Sí, 4. 2 como ATP, más los 4 o 6 de los NAD que me van a dar ATP finalmente. ¿Sí? Entonces son 6 u 8 ATP en total. Así. Por cada 2 piruvatos que pasen a 2-acetil-CoA y dióxido de carbono, obtenía ATP en esa reacción de carboxilación oxidativa. ¿Y qué más? ¿O qué más? Se reducía el NAD. Se reducían 2 NAD, ¿sí? Entonces voy a obtener 6 ATP. No obtenía ATP como tal en la descarboxilación oxidativa del piruvato al acetil-CoA, pero sí obtenía 2 NAD que estaban dentro de la mitocondria y me van a dar 6 ATP. Acetil-CoA a 2-dióxido de carbono. ¿Por dónde va a pasar ese acetil-CoA para dar finalmente 2-dióxido de carbono? Se reduce el NAD. ¿Qué proceso o qué ciclo va a El ciclo de iniciar? Krebs. El ciclo de Krebs, ¿sí? Y dijimos que por cada acetil-CoA, ¿cuántos ATP finales entre GDP, NAD y FAD obtenía? 12 puede ser. 12, ¿sí? Por cada FAD reducido, voy a obtener ¿cuántos ATP? 2. 2. Por cada glucosa que se oxide completamente a 6-dióxido de carbono y agua, ¿cuánto obtenía? ¿Cuánto era el rendimiento total? ¿36 o 38 ATP, que era lo que habíamos visto? Y por cada glucosa que iba a 2 lactatos, ¿cuánto obtenía? 2. 2 ATP, ¿sí? ¿Por qué no van a ser 6 u 8 como pusimos acá? Porque las coenzimas que yo había reducido al pasar de glucosa a piruvato se reoxidan al pasarse a lactatos. Entonces lo único que obtengo son 2 ATP por cada glucosa, ¿sí? Y de piruvato a lactato, sin que haya alguien que quiere ingresar. Bueno, ahí ya está la respuesta. Un ATP. Bueno, next. Oxidación de ácidos grasos es el último tema del metabolismo y después nos queda la parte de hormonas. Entonces, los ácidos grasos, ¿se acuerdan que eran moléculas largas de carbonos que tenían un grupo ácido en uno de sus extremos? Entonces lo esquematizamos de esta manera. El R acá son todos los carbonos que no estoy dibujando, que eran entre 16, 18, 20 carbonos, ¿se acuerdan? Para iniciar la oxidación de ácidos grasos, yo gasto un ATP para unirlo a la CoA, ¿sí? Que me forma el acil-CoA graso, ¿sí? O el acil-CoA. Y recién así el acil-CoA va a poder ingresar en la beta-oxidación que va a ir dando por cada vuelta que dé en la beta-oxidación, va a ir como cortando pedacitos y me va a ir dando acetil-CoA que van a ingresar al ciclo de Krebs, ¿sí? Gasto 2 ATP entonces por cada ácido graso. Y esto es lo que tienen que entender de la beta-oxidación. Si yo tengo un ácido graso de 14 carbonos, voy a obtener finalmente 7 CoA. 7 CoA que me van a dar 12 ATP en cada uno de ellos en el ciclo de Krebs. Entonces son 12 por 7, 84, menos 2, perdón, que gasté en la activación.
y van a ser 6 ciclos para dar el número final de ciclos. Acuérdense que siempre es la mitad menos 1, ¿sí? Porque al final, en la última vuelta que yo doy, en la vuelta número 6, obtengo 2 acetil-CoA, ¿sí? Entonces siempre es la mitad menos 1, van a ser las vueltas de la beta-oxidación, y por cada vuelta de beta-oxidación yo voy a obtener un FAD y un NAD, ¿sí? Entonces, si hago la cuenta total de los FAD, que después me van a dar 2 ATP, y los NAD, que me van a dar 3 ATP, obtengo que en el total de la oxidación de un ácido graso de 14 carbonos voy a obtener 112 ATP. Fíjense la cantidad de energía que liberamos en los ácidos grasos. Por eso son que las grasas aportan mayor cantidad de energía a nuestra dieta, ¿sí? Entonces dicen, ¿en qué parte de la célula se produce la activación de estos ácidos grasos? ¿Se acuerdan? ¿No? ¿Nadie? ¿Repasaron esta parte? ¿No? Bueno, en el citosol, ¿sí? Se dan mediante la adición que decíamos recién del acetil-CoA. ¿Qué coenzimas se emplean en la beta-oxidación? Recién las vimos, que yo les dije, se produce un tal y un tal por cada vuelta de beta-oxidación. ¿Están ahí o se fueron todos a comer y me dejaron hablando solo? Están. Ah, Si se fueron o no, no sé. me parece que se fueron todos a comer, querían recreo, y nadie me avisó. Sería nadie, FAD. El NAD y el FAD, ¿sí? Dice, ¿cuál es el número de moléculas de ATP obtenidas a partir de una molécula de acetil-CoA en el ciclo de Krebs? Que esto lo vimos millones de veces, son 12. Dice, teniendo en cuenta la oxidación completa del ácido cáprico, que tiene ¿cuántos carbonos el ácido cáprico? 10. 10. Entonces, ¿cuántas unidades de acetil-CoA voy a obtener si tiene 10 carbonos? 5. 5. ¿Y cuántas vueltas va a dar al ciclo de la beta-oxidación para obtener esas 5 moléculas? Acuérdense que por cada vuelta obtenía un acetil-CoA y al final, en la última vuelta, obtenía 2. Entonces, ¿eran cuántas vueltas? Esto era re lindo hacerlo en el pizarrón y yo les iba cortando, entonces ustedes iban dando cuenta. Pero son 4 vueltas, ¿sí? Acuérdense que es la mitad completo de carbono menos 1, ¿sí? A ver si tengo para dibujar acá. No. Yo tengo, primero corto de los 10, la primera vuelta corto 2. Me quedan 2 por un lado, un acetil-CoA, y me quedan 8. La segunda vuelta corto de nuevo, me quedan 6, y me queda otro, libero otro acetil-CoA. En la tercera vuelta corto otro acetil-CoA, y me quedan 3 acetil-CoA por un lado, y una molécula de 4. ¿Sí? Y en la cuarta vuelta, corto otro acetil-CoA y me quedan 2 acetil-CoA, porque ya eran 4 dividido 2, me da 2 acetil-CoA, y generé entonces, en total, necesité 4 ciclos. ¿De cuántas moléculas de ATP se generan en la oxidación del ácido cáprico? ¿Cuántas moléculas se van a generar si yo hice, voy a obtener por cada acetil-CoA, ¿cuántos ATP finales obtengo en el ciclo de Krebs? 12. 12, ¿sí? Entonces serían 5 por 12, más las coenzimas que reducía, que eran 4 FAD y 4 así, porque eran una por ciclo. Y por cada 4 FAD voy a obtener 2 ATP, serían 2 por 4, 8 ATP.
Y por cada NAD voy a obtener 3, serían 3 por 4, 12, entonces 8 más 12 más 5 por 12, ¿cuánto les da? 80. 80 menos los 2 de activación, que gasté 78. ¿Bien? Y se considera oxidación completa, esto es lo mismo, es el mismo tipo de ejercicios, nada más que este tiene 20 carbonos, ¿sí? Entonces voy a obtener 10 moléculas de acetil-CoA, voy a necesitar 9 ciclos, el producto total van a ser 163 ATP. Este tipo de ejercicios es re común también que estén en un parcial, final, examen, evaluador, etc. Dice, ¿cuál es el reactivo inicial y el producto de la glucólisis? Esto es un repaso general de todo lo que estuvimos viendo. El reactivo inicial de la glucólisis y el producto final. Glucosa y 2 piruvatos. Exacto. ¿Cuándo se convierte el piruvato en lactato en el organismo? Cuando no hay oxígeno. Cuando no hay oxígeno. ¿Cuál es la función principal del ciclo del ácido cítrico en la producción de energía? Esta es un poco rebuscada, pero es la producción de coenzimas reducidas, digamos, ¿sí? La finalidad del ciclo del ácido cítrico es terminar de romper todos los enlaces, ¿sí? Esos enlaces que están formando el acetil-CoA y reducir coenzimas para que en la cadena transportadora de electrones impulsen la generación de ATP. Dice, si no hay ninguna reacción del ciclo del ácido cítrico que intervenga el oxígeno, ¿por qué el ciclo opera en condiciones aeróbicas? Que es lo que yo les expliqué hoy, ¿sí? Que porque para que las coenzimas, producto de dicho ciclo, puedan generar energía, van a tener que entregar sus electrones en la cadena transportadora, cuyo último efecto es oxígeno. ¿Sí? Eso es lo que razonábamos hoy al principio. Y se conectan los siguientes rendimientos en ATP con las reacciones de la A a la G. ¿Sí? Conversan 2 piruvatos. ¿Con cuál de los en acá? 6 ATP, porque acordate de las coenzimas reducidas. Ah, sí, sí. Formación de acetil-CoA a partir de piruvato. Este proceso yo obtenía 2 coenzimas reducidas, 2 NAD, que en verdad acá sí, me podrían dar, sería el 3 ATP, digamos, entre 2 o 3 ATP, ¿sí? Conversión de glucosa, no, perdón, 3 ATP, sigo convencida de que el acetil-CoA estaba fuera de la molécula. Conversión de glucosa en 2 unidades de acetil-CoA. O sea, tengan en cuenta la glucólisis más la producción de piruvato a partir desde el piruvato hasta acetil-CoA. ¿Cuántas moléculas de ATP voy a obtener? Fíjense que acá lo tenemos 6 12. Más 6 sería, porque serían 2, 12. serían 12 ATP hasta ahí que voy ganando con la glucosa. Y si el acetil-CoA completa un ciclo del ácido cítrico, también uso el mismo, 12. El ácido caproico es oxidado por completo. Caproico dice carbono 6, 6 carbonos. Es un ácido que tiene 6 carbonos, entonces tendríamos que sacar la cuenta, ¿verdad? Son, ¿cuántos acetil-CoA? 3. 3 acetil-CoA, que lo voy a multiplicar por ¿cuánto? Por 12, ¿verdad? 12. Más, cada vuelta, ¿cuántas vueltas voy a dar? Si es la mitad menos 1, las vueltas. Son 5. 2 vueltas. Por cada vuelta yo obtenía un FAD y un NAD, o sea que obtenía 5 ATP por cada vuelta.
entonces serían 10 ATP más, menos los 2 de activación, ¿verdad? Entonces el número final es 44. 44. En el NAD chat es también pusieron oxidado. 44. ¿Cómo? En el chat también pusieron 44. Bueno. El NAD redonado. ¿Cuántos ATP obtengo? Este ya lo pregunté 200 veces. 3, ¿Y el FAD? 2, 2. ¿Cuáles de las siguientes moléculas producirán más ATP? ¿Glucosa o maltosa? maltosa. Maltosa, porque está formada por 2 glucosas. ¿Ácido mirístico que tiene 12, 14 carbonos o el ácido esteárico que tiene 18? Esteárico. 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 ¿Glucosa o 2 unidades de acetil-CoA? 2 unidades de acetil-CoA, ¿Por qué? porque tiene 12 cada una, ¿puede ser? Y pasa que si yo la glucosa La la glucosa ahora. transformo en piruvato, ahí yo obtuve 2 ATP más 2 coenzimas reducidas, después la transformo en acetil-CoA, obtengo 2 coenzimas reducidas más, y al final esos 2 coenzimas reducidas y esos 2 acetil-CoA van al ciclo de Krebs y obtengo en total de 36 a 38 ATP por glucosa, y en cambio, con 2 unidades de acetil-CoA solo obtendría 24 ATP. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? ¿Glucosa o ácido caprílico? El caprílico tendríamos que sacar la cuenta, tiene 8 carbonos, entonces son, ¿cuántos acetil-CoA voy a obtener? 4, 4, lo multiplico por 12, más, ¿cuántas vueltas voy a dar? Si tengo 4 acetil-CoA voy a dar 3 vueltas. 3 vueltas. 3. Por 5, porque obtengo un FAD por cada vuelta. Eso me da 63, menos 2, me da 61. Entonces, si la glucosa daba 36 a 38 ATP, ¿cuál de los dos voy a elegir? El ácido caprílico. El ácido caprílico. Beta-oxidación, dice, conecta cada una de las siguientes reacciones con las del ciclo de la beta-oxidación. Bueno, dice adición de agua al doble enlace trans. Estos son, hay cuatro reacciones que se dan en cada vuelta de la beta-oxidación. Y bueno, si básicamente no tienen al lado del coso y no lo estudiaron, no lo van a saber. Pero la primera reacción es la reducción de un FAD, ¿sí? Que es la primera oxidación. Después tenemos la adición de agua al doble enlace en trans, que es la hidratación. Es una oxidación, hidratación, después de vuelta oxidación y por último la fragmentación, que es la liberación del acetil-CoA. Y hemos llegado finalmente al sistema endocrino. No sé si quieren hacer un recreíto o prefieren que sigamos. No es muy largo la parte de hormonas. ¿Qué dicen? Por mi parte, seguimos. ¿Seguimos? Bueno, voy a buscar una campera porque me dio frío. Antes de empezar la clase me había puesto a hacer ejercicio y viste que cuando haces ejercicio y después te bañas quedas como con calor y ahora me estaba dando un frío, me estaba congelando. Bueno. Hola Regi, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? ¿Qué tal tu mañana de trabajo? Buena, positiva, Bueno. de pleno. Bueno, estamos acá, ya vimos la parte de metabolismo y ahora estamos por terminar con la parte del sistema endocrino.
Perfecto. Esto del sistema endocrino es básicamente un pantallazo general para que ustedes pasen al segundo cuatrimestre con una pequeña idea de lo que es el sistema endocrino. El sistema endocrino es el que está comandado por las señales hormonales y estas son las principales glándulas que van a interactuar, ¿sí? Lo que tienen que recordar, ¿sí? Que todo el sistema endocrino está controlado por el hipotálamo, la hipófisis y después el resto de las hormonas hacia abajo, ¿sí? Y acá hay un ejemplo de cómo la hipófisis manda señales a la tiroides y la tiroides genera un aumento de la hormona, por ejemplo, que produce ella, que es la tiroxina, que genera una respuesta negativa hacia la hipófisis que le dice, bueno, ya hay suficiente tiroxina, no me mandes más la señal de que tengo que trabajar, ¿sí? Todo este tipo de retroalimentaciones, feedback negativo se llama, lo van a ver en varias hormonas que dependen obviamente del control de la hipófisis, ¿sí? Básicamente, eso es como para que vayan teniendo una idea, porque después en el segundo cuatrimestre lo van a ver muy a fondo en crecimiento y desarrollo. ¿Qué es entonces el sistema endocrino? ¿Qué me podrían decir? El conjunto de las glándulas. El conjunto de glándulas, sí. Esas glándulas liberan, como decíamos, hormonas, que son los que mandan mensajes. En el sistema nervioso, esos mensajes o esas señales se mandan a través de los impulsos nerviosos. En el sistema endocrino, a través de las hormonas, que son esos mensajeros químicos. Bueno, ¿y qué son las hormonas? Sustancias químicas liberadas a la sangre por las glándulas. Por las glándulas, sí. Y que van a mandar o van a llevar consigo una señal que se va a ser captada por una célula en específico que va a producir una reacción dentro de esa célula. ¿Qué características o propiedades tienen las hormonas? Yo puse que producen respuestas lentas y de larga duración. Claro, a diferencia del impulso nervioso que yo digo, bueno, quiero levantar la mano, mi cerebro mandó una señal al brazo, me lo levantó al toque y volvió. Las respuestas hormonales son más lentas, pero perduran más en el tiempo, ¿sí? Así que esa respuesta está bien. Y las propiedades que van a diferenciar una hormona de la otra van a ser el nivel de actividad que tienen, la vida media, es decir, cuánto tiempo van a estar dando vuelta en sangre, la velocidad y el ritmo de secreción, porque hay algunas que tienen ritmos diarios, otros ritmos mensuales, por ejemplo, como las hormonas del ciclo femenino. Otras actúan sobre un montón de células, como por ejemplo, no sé, la insulina actúa sobre un montón de células, pero las hormonas, por ejemplo, sexuales actúan específicamente sobre las gónadas, por ejemplo, ¿sí? Entonces, vamos a ver diferentes tipos de especificidad de acuerdo a las hormonas, al tipo de hormona que sea. Y según el sitio de acción de este mensajero químico, se las puede clasificar en endocrinas, que son estas que vos decías que se liberan a la sangre, neuroendocrinas, que son las que van a viajar a través de el axón de la neurona, paracrinas, que son aquellas que actúan sobre la vecina, autocrina, aquellas que actúan sobre ellas mismas, neurotransmisión son los transmisores que son mensajeros químicos también que se dan en la sinapsis, se dan entre neuronas y neuronas, perocrinas, que son de organismo en organismo, y yuxtacrinas, que no me estoy acordando Las de al cuál era lado. la yuxta. Las que Las del lado. actúan en las células de al lado nomás. Ajá. En otro nombre también. No me lo acuerdo. Las que más no lo van a ver acá son las endocrinas, y ¿qué más? Bueno, las autócrinas por ahí puede ser, que actúan sobre sí mismas.
Sí, esas son las que más van a ver de las hormonas, o más ejemplos vamos a ver de hormonas de ese tipo. ¿Cómo se clasifican las hormonas según su estructura química? Las podemos clasificar, como veíamos, de acuerdo a cómo están compuestas, en esteroides, derivados de aminoácidos, derivados de ácidos grasos, peptídicas, proteicas, hay de distintos tipos, ¿sí? Y cómo circulan las hormonas según su naturaleza química, obviamente las que son de lípidos, ¿sí?, van a tener que circular unidos a proteínas, y las otras, derivados de aminoácidos, péptidos y proteicas, van a poder liberar de forma libre por la sangre, porque se llenan bien con el agua y van a estar siempre en forma activa. En cambio, las que necesitan de un acompañante van a necesitar de alguien que las active luego dentro de la célula, o donde vayan a actuar. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos de los distintos tipos de hormonas: la epinefrina, que es un derivado de aminoácido, la testosterona, y todas las hormonas sexuales, la mayoría son a partir de esteroides, la insulina, que es un péptido, y la prostaglandina, que es un eicosanoide, que se acuerdan que el eicosanoide era un tipo de lípido, ¿sí? ¿Cómo saben dónde actuar las hormonas? Por los receptores. Exacto, porque solo van a poder interpretar su mensaje a aquellas células que tengan los receptores para poder captarlas, ¿sí? Imagínense que cada hormona es como que si fuese una llave, y no cualquier llave abre cualquier puerta, solo la cerradura para la cual corresponde. La cerradura vendría a ser los receptores de las células. Como la enzima sustrato. Como la enzima sustrato también, ¿sí? Hay una para cada, un sustrato para cada enzima, uno o varios sustratos para cada enzima, pero es específico, ¿sí? Y en cuanto a las hormonas, lo mismo. Y no van a estar siempre presentes esos receptores. De acuerdo a las circunstancias o lo que necesite la célula, los va a exponer a los receptores por fuera o no, ¿sí? Los receptores son aquellos que dicen, bueno, si anda insulina dando vuelta, yo la quiero acá porque la necesito, ¿sí? Si anda tal hormona dando vuelta, yo la necesito, entonces expongo el receptor, ¿sí? ¿Dónde se encuentran los receptores hormonales según el tipo de hormona? Bueno, las hormonas que no pueden ingresar adentro del núcleo van a tener los receptores en la membrana de la célula, y las hormonas que pueden difundir a través de la membrana, ¿sí?, que van a ser las hormonas lipofílicas, ¿sí?, o las esteroideas, estas que veíamos, o las formadas por eicosanoides, pueden ingresar a través de la membrana lipídica, entonces los receptores pueden llegar a encontrarse en el núcleo o en la membrana nuclear de esa célula. ¿Qué es la integración neuroendocrina? Esta es bastante compleja, pero es para que vayan teniendo una idea. Es la relación entre el sistema nervioso y el sistema endocrino, que hace que sea compleja su separación y a su vez que trabajan muy coordinados unos con otros. Siempre para recordar esto, recuerden que muchas veces cuando estamos bajo situaciones de estrés o nervios prolongados, ¿sí?, por ejemplo, las mujeres se nos atrasa, se nos adelanta, se nos cambia de día el ciclo menstrual. El ciclo menstrual tiene que ver con hormonas, ¿sí? Pero nuestro estado nervioso, nuestro estado de ánimo, genera que se haga un cortocircuito ahí en ese circuito hormonal, ¿sí? Entonces, si se acuerdan de eso, se van a acordar de que el sistema endocrino y el nervioso están muy relacionados, tan así que hay partes que es hasta complejo separarlos, ¿sí? Porque incluso hay hormonas que viajan a través de axones neuronales, ¿sí? Entonces son factores de estimulación hormonal. Van a ver toda esta complejidad en crecimiento y desarrollo, pero vayan teniendo esa idea, que son los maestros los que regulan todo, el sistema endocrino y el nervioso, y que a su vez entre ellos están muy, muy interrelacionados. Dice, ¿cuál de las siguientes frases es correcta?
Las hormonas son sustancias segregadas en el aparato digestivo por las glándulas exócrinas. Las hormonas son sustancias segregadas a la sangre por glándulas endocrinas. Las hormonas son sustancias segregadas en el aparato digestivo por glándulas endocrinas. Las hormonas son sustancias segregadas a la sangre por glándulas sexuales de los animales. Y las hormonas son sustancias segregadas por los animales que nosotros conseguimos durante el proceso de la alimentación. ¿Cuál es correcta? La B. La B, que fue la primera definición que dio la compañera, las hormonas son sustancias segregadas a la sangre por glándulas endocrinas. Van a ver que hay algunos órganos, como el páncreas, que tienen funciones endocrinas y exócrinas. Exócrinas porque liberan algunas sustancias al tubo digestivo, ¿sí? Es la misma glándula que libera dos tipos de sustancias diferentes. Una sangre, entonces tiene una función endocrina, y una al sistema digestivo que tiene una función exocrina, que era la que veíamos recién de las enzimas pancreáticas, ¿se acuerdan? Después dice, ¿cuáles de las siguientes es correcta? Los órganos blancos se diferencian de los órganos diana en que los primeros no pueden captar las hormonas y los segundos sí. Los órganos blancos se diferencian de los órganos diana en que los primeros pueden captar las hormonas y los segundos no. Los órganos blancos son lo mismo que los órganos diana, y los órganos blancos liberan hormonas a la sangre, mientras que los órganos diana liberan hormonas al exterior. ¿Cuál es correcta? La C. ¿La C? La C. La C, ¿sí? Órgano blanco o diana son aquellos que van a tener los receptores, que decía la compañera, expuestos y que van a ser los que van a recibir ese mensaje de la hormona. Dice, ¿cómo se denomina la estructura anatómica que segrega hormonas que estimulan o inhiben a glándulas que también son secretoras de hormonas? Hipófisis. Hipófisis, ¿sí? Que es la maestra mayor de obra que manda todo para abajo. ¿Cómo se llama la hormona que regula el metabolismo celular? Tiroxina. Tiroxina, que es la hormona producida por ¿qué glándula? La tiroides. La tiroides, ¿sí? Esa interviene en la regulación del metabolismo celular. Por eso, cuando tenemos por de menos esa hormona, lo que sucede es que tiene un metabolismo más lento esa persona, y cuando tiene por demás, tiene un metabolismo acelerado, ¿sí? No puede dormir, baja de peso. En cambio, cuando tienen un metabolismo más lento, tienden a subir de peso, a estar cansados, a no tener ganas de hacer nada. Dice, ¿cómo se llama la hormona que prepara el cuerpo para las reacciones rápidas? ¿Adrenalina? Esa era fácil. ¿Cómo se llama la hormona responsable de los caracteres sexuales femeninos? ¿Progesterona? ¿Estrógenos? ¿O estrógeno? Estrógeno era, sí. Estrógenos. En La realidad, progesterona ambos. también interviene. ¿No son los dos? Podríamos decir los dos, pero los estrógenos son los que intervienen exclusivamente en los caracteres sexuales, habla ahí recién, ¿sí? Progesterona interviene más en el ciclo sexual. Ah, ¿De cómo se llama la hormona que estimula que los ovarios produzcan sus hormonas? gonadotrofina. La FSH. La FSH, gonadotropa FSH. Dice, ¿cómo se llama la hormona que estimula que las glándulas suprarrenales segreguen sus hormonas? La A, adrenocorti. Sí, ACTH. 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 ¿Cómo se llama la hormona que estimula la contracción del útero durante el parto? La oxitocina. 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 ¿En qué circunstancias se producen hormonas? No las voy a Yo leer puse la todas. D. La D. Dice, solo cuando la glándula capta que hay poca hormona, lo que se llama estímulo químico. Otra dice, solo cuando la glándula llega a una determinada hormona. En realidad es esta, porque también puede ser por un estímulo nervioso. Claro, sí, eso. La D incluye la B, ponele, que es lo que vos habías dicho. ¿sí? No, pero dije D. Dijo de Ah, entendí B. Dice, ¿qué quiere decir glándula diana? Es una glándula que segrega una hormona, es una glándula que recibe hormonas, es una glándula que recibe hormonas de otra glándula,
una glándula que segrega hormonas que controlan la hipófisis o es una glándula que controla el feedback de otra glándula. Qué trabalenguas, ¿no? ¿Recuerdan que yo le dije que el hipotálamo era como el que mandaba todo, ¿sí? Pero es la C, sí. Es porque la C recibe porque de la puede hipófisis. ser que sea, claro, por ejemplo, la tiroides también puede estimular a otras glándulas. Entonces no solo glándulas que reciben hormonas del hipotálamo, sino cualquier glándula que reciba hormonas de otra glándula. ¿Cuáles son las hormonas que se segregan se segregan en la neurohipófisis? Oxitocina Y y vasopresina. vasopresina. Oxitocina y vasopresina. ¿Qué pasa en la sangre cuando tras una comida ha aumentado mucho el nivel de glucosa en sangre? La D. ¿El páncreas empieza a segregar insulina al tubo digestivo? ¿O el páncreas empieza a segregar mucha insulina? Porque no entendí si era B o D. Yo pondría B. La B. Yo pondría B también. El páncreas no va a segregar nunca insulina al tubo digestivo, porque esa es la función exócrina del páncreas. Y además, la pregunta dice que en la sangre ya está la glucosa, o sea que la digestión ya se dio. El páncreas lo que hace es activar su función endocrina y libera insulina a la sangre para que regule esos niveles de azúcar en sangre. Ese es el sistema que se desregula en el diabético. El diabético no produce insulina, entonces necesita inyectársela por fuera. Así que pasa en la sangre cuando estás mucho tiempo sin comida, ha disminuido mucho el nivel de glucosa. El páncreas empieza a segregar mucha insulina a la sangre, el páncreas empieza a segregar mucho glucagón al tubo digestivo, el hígado aumenta la reserva de glucógeno por si es necesario, el hígado transforma glucógeno en glucosa que pasa a la sangre, o el hígado libera glucagón a la sangre para transformar glucógeno en glucosas. Ay, perdón, se me pasó. Igual si yo hubiese puesto ese. ¿Por qué? Porque en verdad el glucógeno está almacenado en el hígado, ¿sí? Y cuando yo estoy en ayuno, ¿sí? Que hace mucho que no como, el hígado, a través de la acción del glucagón, que es liberado por el páncreas, transforma glucógeno en glucosa y lo libera a la sangre. ¿Cuál de las siguientes estructuras biológicas cuando recibe estímulos nerviosos puede liberar hormonas? La hipófisis, el hipotálamo, el páncreas, las neuronas y las cápsulas suprarrenales. ¿Cuál de los siguientes órganos, al recibir estímulos nerviosos, libera hormonas? El hipotálamo. Porque el hipotálamo es el que recibe estímulos nerviosos directamente del cerebro, y ahí libera estas hormonas, que son los factores de liberación que van a ir a la hipófisis a estimular, ¿sí? Es como que transforma la señal nerviosa en una señal química, ¿sí? Y creo que acá terminó. Sí. Bien, bueno, hemos terminado. Ahora les queda lo que es el